Muy buenos días, que el Señor le bendiga. Bienvenido, bienvenida. Hoy es 11 de mayo de 2025 y damos gracias al Señor que nos da este privilegio de encontrarnos una vez más, como todos los domingos a esta hora de la mañana, con el propósito de compartir para ustedes algo de la palabra de Dios. Un mensaje que el Señor tiene para cada uno en esta mañana a través de su palabra y por la obra de su Santo Espíritu. Ese es el propósito que siempre hemos tenido a través de este espacio. Y es nuestra oración permanentemente que el Señor sea bendiciendo este espacio para que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, llegue hasta cada uno de ustedes, partiendo de aquí hasta allá, hasta cada uno de nosotros, para que haya bendición a través de esa preciosa palabra de Dios. Bien, como es costumbre, compartirles que en este canal en el cual usted se encuentra en este momento en YouTube, nos identificamos como Centro Bíblico Bucaramanga. Ahí nos encuentra en su dispositivo. Usted ingresa a YouTube. En el buscador de YouTube pone Centro Bíblico Bucaramanga y ahí nos va a encontrar. Hay una gran cantidad de contenido que usted puede aprovechar para su edificación. Estudios bíblicos de muchos temas, series de estudios que a través de los años hemos venido haciendo para la honra y la gloria de Dios y también para que sea usado para su crecimiento espiritual. Le animamos a que aproveche este contenido que encuentra aquí en este canal en YouTube, Centro Bíblico Bucaramanga. Hay unas listas de reproducción por temas que usted puede explorar, reproducir y también compartir. Le animamos a que lo haga. También queremos invitarle a nuestras actividades que tenemos en la semana. Los días martes estamos estudiando el libro de Génesis. Preciosos estudios de este maravilloso libro de la Biblia, el primer libro de la Biblia, donde se consignan muchas cosas relacionadas con los orígenes. Y qué bueno poder explorar toda esta bendición que el Señor nos da a través de estos estudios. Todos los martes nos encontramos a las 6:30 de la tarde a través de la plataforma Zoom y hacemos un estudio, generalmente un capítulo cada martes, y vamos avanzando en el estudio del libro de Génesis. Le animamos a que nos acompañe los martes a las 6:30 de la tarde. Los días miércoles a las 7 de la noche, las damas también tienen un espacio precioso de compañerismo, de comunión y de edificación a través de la preciosa palabra de Dios. Miércoles, 7 de la noche. Los días jueves, como iglesia, nos reunimos para orar. Juntos compartimos las necesidades, los motivos de oración y juntos oramos, clamamos al Señor por cada uno de estos motivos que exponemos. Te invitamos los jueves a las 6:30 de la tarde. Y los domingos, pues a esta hora de la mañana, compartimos este espacio 8 de la mañana cada domingo por YouTube. Y también en nuestros lugares de reunión tenemos actividad el domingo de manera presencial. A las 10 de la mañana hay una actividad para toda la familia. Antes de esto, a las 8:30 de la mañana, nos reunimos para celebrar la Cena del Señor. Precioso tiempo que tenemos donde cumplimos con el deseo del Señor Jesús que dijo, haced esto en memoria de mí. Le invitamos a acompañarnos, le invitamos también a la reunión de las 10 de la mañana para que todos juntos tengamos tiempos de alabanza, de exaltación del nombre de Dios y también de edificación cristiana. Bien, esa es nuestra invitación, que nos acompañen en cada una de estas actividades que realizamos. Ahora queremos compartir con usted unos cánticos y esperamos que estas melodías cristianas también sean de mucho provecho para usted. Preste atención al contenido de estos cánticos y después de esto volvemos a encontrarnos aquí para seguir con el estudio de la palabra de Dios. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo
Dilo a Cristo si te sientes débil, confundido. Dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te dará al cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. No te importe sufrir si es por Cristo. No te importe sufrir ni pasar aflicciones por su nombre. Retén la corona de vida eterna que ha prometido a todo aquel que soporta la tentación y queda fiel. No te importe si todos tus amigos te abandonan, si parece que todos tus problemas solo afrontas. Recuerda que en Cristo un amigo fiel siempre tienes a tu lado. Confiadamente puedes descansar en Él. Ten fe, solo cree en Dios y verás que todo es fácil con su amor. Ten fe, solo cree en Dios y verás que con su poder todo cambiará. Bien, después de deleitarnos con estos cánticos, vamos ahora a deleitarnos con la palabra de Dios. El plato principal de esta actividad, la palabra de Dios. Y qué bueno que podemos con toda libertad abrir la palabra de Dios, estudiarla, alimentarnos de ella y ser edificados. Por eso es bien importante lo que siempre insistimos en remarcar. Preste atención, traiga su Biblia, traiga una libreta de notas, traiga un lapicero, un lápiz. Tenga sus oídos atentos a la voz de Dios. Escuche lo que el Señor tiene para decirle a través de su palabra. No piense en la persona que está aquí. No piense en nada distinto a que es el Señor mismo, quien tiene algo para darle a través de su palabra en esta mañana. Así que vamos a este estudio donde vamos a hablar del cansancio y del descanso. El estudio se titula ¿Por qué estás cansado o cansada? Preste atención al mensaje que el Señor tiene para usted.
Muy bien, como venía diciendo, el título del mensaje de esta mañana es ¿por qué estás cansado? Antes de continuar, quiero invitarle a que oremos al Señor, nos dispongamos en sus manos para que lo que podamos explorar a través de la palabra de Dios en esta mañana sea de bendición para cada uno. Bendito Dios y Padre, gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque podemos con libertad en esta mañana abrir tu palabra, estudiarla y edificarnos a través de ella. Gracias porque a través de tu Santo Espíritu tú tienes algo para darnos a cada uno, Señor. Oramos para que nos ayudes a tener nuestros oídos atentos a tu voz. Gracias, Señor, por la palabra tuya. Y gracias por la presencia tuya a través de este espacio que emitimos por medio de este canal virtual por YouTube. Y oramos por cada uno de quienes están ahí al otro lado, oh Dios, que tú hagas la obra en cada corazón, para que a través de tu palabra haya transformación en cada uno conforme a tu voluntad y para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos dándote gracias en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Estaba escuchando en estos días a una persona que trabaja con temas relacionados con la mente y aplicado al deporte de alto rendimiento. Y entonces este personaje, un argentino, decía que si mentalmente estamos cansados, físicamente el cuerpo no responde. Y si físicamente estamos cansados, mentalmente no tenemos lucidez. Y entonces el hombre estaba conjugando ahí una serie de aspectos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano, temas de respiración, de mentalidad y una cantidad de cosas muy interesantes, pero me llamaba poderosamente la atención este asunto de el cansancio, el agotamiento. Y encontramos en la palabra de Dios que se hace mención a el descanso, pues, que es el anti de cansado, cansado, descansado o cansado, y del agotamiento, del cansancio en sí mismo. Se usan, pues en el original, varias palabras que hacen eh, relación a esta situación de los seres humanos. Y vamos al final a encontrar, digamos que una clave, un secreto, si se quiere. Pero la verdad es que es un tema bien complejo y seguramente no voy a poder explicarlo con suficiencia aquí porque es un tema que encierra aspectos físicos, biológicos, psicológicos, emocionales, bueno, una cantidad de cosas, pero al final una de las mayores epidemias que tenemos en la humanidad hoy día es el estrés. Y notamos estados de ánimos alterados o afectados a partir del estrés. Entonces, en primer lugar, tenemos que decir que el cansancio puede ser físico. ¿Cómo se cansa uno físicamente? Con el ajetreo del día a día, por el trabajo. Se puede cansar uno físicamente por una enfermedad, por la edad.
Estoy rodeado hoy día por varios octogenarios, es decir, personas de 80 o más años. Tengo varios alrededor mío, entre ellos mi padre, algunos hermanos de la congregación, mi suegro, o un amigo, y me causa bastante impresión ver cómo a medida que el tiempo va avanzando, estos seres apreciados van perdiendo muchas de sus facultades, se agotan, se cansan, se fatigan subiendo unas escaleras, por ejemplo, caminando una cuadra, algunos de ellos. Hay en unos y otros unas facultades que difieren, pues la edad no es absolutamente uniforme en el trato con las personas físicamente, pero la generalidad es que el estado físico, producto de los años, genera cansancio. Emocionalmente, uno se cansa a través del estrés, por un duelo, a través de la ansiedad, a través de la preocupación, todas aquellas circunstancias emocionales en la vida de una persona generan cansancio. Y en este campo emocional, pues también interfieren algunos aspectos de tipo médico, biológico, que son bastante complejos de encasillar y de enmarcar en una sola fórmula o en una sola norma, pero como decía hace un momento, el estrés genera cansancio. Hemos sabido de personas que por un estado de estrés se sienten agotadas, tanto que no quieren salir ni a la puerta, no quieren ducharse, no quieren ponerse ropa, quieren estar todo el día traje de casa. Y todo esto produce un estado emocional que genera agotamiento en la persona. Hay un tipo de cansancio espiritual, puede ser por una culpa, algo que se hizo y no se solucionó, rencor, un tema sin arreglar. La religiosidad produce el cansancio de cumplir unas normas, pero sentirse vacío por dentro. Los ritos, el cumplimiento de esos ritos generan un tipo de estrés, un tipo de cansancio, y nos podemos sentir cansados en esa esfera espiritual. Así que es una realidad que podamos sentirnos agotados, cansados, desde lo físico, desde lo emocional y desde lo espiritual. Esa es una realidad en el ser humano. Y todos estos factores, algunos de ellos o todos sumados, generan cansancio. Y la pregunta en este momento para usted sería, ¿se siente cansado? ¿Qué puede estar produciendo ese cansancio? El título en la presentación
Dice aquí, ¿por qué estás cansado? Y estoy preguntando, ¿se siente cansado? Se pudiera decir, ¿sabe que sí? He estado con algún tipo de estrés. ¿Sabe que me ha tocado muy duro en estos días? He estado cargando cajas y físicamente me siento cansado. ¿Sabe que siento una carga dura, compleja, por ansiedad? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida esta parte emocional nos afecta. No sé si les ha pasado, pero hay momentos en los que uno como que no se halla, como que empieza a pensar en negativo, como que empieza a pensar en que "Ah, yo hice esto mal, dejé de hacer aquello, no he funcionado en mi trabajo como debería, quizás como padre no lo he hecho lo suficientemente bien, quizás como esposo, como esposa, a quien le corresponda, no he funcionado de manera correcta, como hijo no he sido el mejor hijo para mis padres, y muchas veces ese tipo de pensamientos llegan a la mente de la persona y eso genera ese estrés. Esa es la pregunta. ¿Se siente cansado? ¿Se siente cansada? El profeta Isaías, en el capítulo 40, el versículo 20, hablando acerca de la bondad de Dios en relación con este aspecto de la vida de una persona, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y nota uno que hay una relación directa entre cansancio, descanso y fuerzas. Una cosa que falta, sí, una cosa que falta en una persona que se siente cansado o cansada son sus fuerzas. Cuando uno físicamente está cansado porque hizo mucho ejercicio, porque le tocó, como dicen coloquialmente, voltear mucho, es que como que al día siguiente no tiene fuerzas para pararse de la cama y entonces le duele por acá y le duele por allá. Y de manera interesante, el profeta Isaías habla de esta manera. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y me llamó especialmente mi atención este texto, porque multiplicar, a todos los que pasamos por algún colegio y nos enseñaron aritmética, sabemos que multiplicar es más que sumar, potenciar una suma por varios factores. Y la palabra de Dios nos dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y que usted y yo sepamos que eso pasa a quien oye la voz de Dios, que sus fuerzas son multiplicadas. Esto debería estimularnos a buscar la presencia de Dios,
Porque independientemente al motivo de su cansancio, independientemente a la razón por la cual usted se siente agotado, agotada, la palabra de Dios nos dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y yo quiero encerrar en un solo, en una sola categoría, el cansancio, el sentirse cansado. Porque como ya vimos, usted puede estar cansado, cansada, físicamente, emocionalmente o espiritualmente. Pero el, el ser, las personas, somos tripartitos, es decir, compuestas por tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Y no importa de dónde provenga su cansancio, la palabra nos dice que Él da esfuerzo al cansado y Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si usted siente que sus fuerzas le faltan, venga al Señor, acuda a Dios, busque al Señor, porque Él multiplica sus fuerzas. Usted podrá estar pensando, ay hermano, lo que pasa es que usted no sabe de verdad lo que es sufrir, llevar del bulto como me ha tocado a mí. Sí, es probable que yo no sepa, pero el Señor en su palabra establece que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. O sea, no tiene por qué pensarlo en términos de quien está hablando. Piense que sea cual sea su situación, sea cual sea su indicador de fuerzas, de cansancio, Dios multiplica sus fuerzas. Así, estas estén en el indicador de ninguna fuerza. No tengo fuerzas. ¿No le parece maravilloso esto? Usted y yo necesitamos fuerzas para muchas cosas en el día a día. Cuando a uno le empiezan a entrar los años, se da cuenta realmente del vigor de la juventud, cómo hace de falta. Y cuando usted, que no está acostumbrado a hacer ejercicio, a mover cosas, le toca, no sé, alzar una caja, eso puede afectarlo por varios días, varias semanas, y que muchas veces desde levantarse de una silla usted empiece a quejarse y a sostenerse de todos lados porque le cuesta trabajo, porque sus fuerzas faltan. La palabra de Dios dice que el Señor multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y esto realmente es algo maravilloso. Mire, quiero hablarle a aquel que está ahí escuchándome y que muy seguramente está en un estado calamitoso en relación con sus fuerzas. Venga, yo no sé si usted ha tomado una decisión en relación con su salvación, con la salvación de su alma. Es probable que usted se sienta derrotado, derrotada. Es probable que usted esté pensando que no tiene fuerzas, ningún tipo de fuerzas para poder sobrellevar la vida que le toca. Pero yo quiero invitarle a conocer al Señor Jesús en primer lugar, a salir de ese estado calamitoso
de perdición, de condenación, y a través de la obra del Señor Jesucristo pasar de condenación a vida. De esa manera el Espíritu Santo entra en la vida suya. De esa manera el Espíritu Santo puede obrar en usted para multiplicar sus fuerzas. Dios quiere darle salvación y quiere multiplicar sus fuerzas. Mire cómo lo sigue diciendo el profeta Isaías en los versículos siguientes. Los muchachos se fatigan y se cansan, aún los muchachos. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿A quiénes son a los que les pasa eso? A los que esperan a Jehová. A los que tienen su confianza puesta en el Señor. Vuelve a decir el profeta de parte de Dios, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Es importante tener nuestra confianza puesta en el Señor. ¿No les parece ese estado descrito aquí en el capítulo 40 de Isaías, versículos 30 y 31? Un estado maravilloso para una persona común y corriente como usted o como yo. Los que esperan a Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. Qué maravilloso panorama para una persona común y corriente. ¿Le gustaría a usted tener de parte de Dios esta bendición? Tener nuevas fuerzas, levantar alas como las águilas, correr y no cansarse. Obviamente aquí está hablando pues en un sentido poético. No quiere decir que vamos a ser hombres y mujeres biónicos, robóticos, que no se cansan, porque vemos a nuestro alrededor personas, hombres y mujeres temerosos de Dios, que se cansan físicamente, que se agotan físicamente, pero encontrar en el Señor, en nuestra esperanza en el Señor, encontrar nuevas fuerzas, debe motivarnos cada día a fortalecer nuestra comunión con Dios. Es maravilloso sentirse de esta manera, como cuando nos levantamos es el Señor el que nos da nuevas fuerzas. Yo he conocido creyentes fieles al Señor, pasando por enfermedades, por situaciones complejas de salud, y verlos fortalecidos en el Señor, capaces ellos mismos de animar a otros en lugar de ellos recibir el ánimo por medio de su fortaleza, de su renovación de fuerzas, de sus nuevas fuerzas.
dar testimonio de su confianza en el Señor. ¿Quién es el que produce ese efecto? Pues es el Señor. Él es el que produce en usted y en mí ese efecto de renovación de fuerzas a través de su Espíritu Santo. Por eso es tan importante mantenernos en nuestra comunión fortalecida con el Señor para recibir esa renovación de fuerzas. Obviamente que esto es en un sentido espiritual. Y a mí me ha pasado en momentos de crisis emocional por alguna cosa que no salió como yo esperaba, por una situación complicada en la pérdida de una persona muy querida, sentirse uno decaer en su estado de ánimo es normal, pero ver cómo se obtienen estas nuevas fuerzas cuando se espera en el Señor, la verdad es maravilloso. Y esto, y el compartir esta experiencia me motiva cuando empecé a meditar en este tema, porque siento que hay muchas personas agotadas, desfalleciendo, atribuladas por las cosas que no salen, por los afanes de este mundo, y saber que tenemos nuevas fuerzas en el Señor cuando esperamos en Él. Es muy importante esto. Esperar en el Señor indica estar confiados en que Él es el que obra, en que Él es el que hace las cosas. Los que esperan en Jehová o a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Vamos a ver algunos textos que nos indican cuál debe ser la condición de un creyente delante del Señor. Primero, libre de preocupaciones, de estrés. Como dice la Escritura, ¿para qué afanarnos? No podemos añadir centímetros a nuestra estatura por más que queramos. Y nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, por nada estéis afanosos. Y nos afanamos con mucha frecuencia. No quiere decir que nos importe 5 la cuota que hay por pagar, la pensión de los muchachos, nos importe 5 por el recibo de la luz, del agua y del teléfono, si lo cortan, que lo corten, si no quiere decir eso. Quiere decir llevar esto al extremo de que eso afecte nuestro estado de ánimo, afanarnos de esa manera. Y la palabra de Dios nos invita a que ese afán sea presentado delante del Señor en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el Señor promete que su paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay aquí un condicional, digamos, a esa situación, y es que tenemos que depender del Señor.
Muchas veces nos afanamos, tanto que queremos a nuestra manera resolver las cosas y terminamos añadiendo afán al afán. Terminamos añadiendo estrés a esa preocupación. Terminamos sacrificando lo más importante, que es lo espiritual, por tratar de resolver ese afán. Y ahí es cuando empezamos a perder nuestra paz, nuestra tranquilidad, porque hemos puesto en primer lugar nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestra sapiencia para hacer las cosas, generando estrés y generando afán. Busquemos al Señor. Dice aquí, por nada estéis afanosos, y por nada es por nada. Hagámoslo a la manera de Dios. Dejémoslo en sus manos. Pero, ¿qué implica eso? No, Señor, encárguese de eso. Yo me voy a dedicar aquí a hacer las cosas a mi manera. No, es ocuparse de la voluntad del Señor, ocuparse de hacer lo que el Señor quiere en su propósito, en su vida y la mía, y entregar todos esos afanes en las manos de Dios. Dice también el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué está generando ansiedad en su vida? Muchas veces nos afanamos porque queremos un carro de un mejor modelo, queremos una casa en un lugar específico, y no está malo, no está mal anhelar las cosas, está mal en que esa ansiedad me lleve a mí a hacer lo que hizo Marta cuando el Señor Jesús estaba visitando a aquellas dos hermanas, María y Marta, y una se sentó a los pies del Señor y la otra estuvo en su ansiedad ocupada de los quehaceres cotidianos. Cuando perdemos nuestro foco, llenamos de ansiedad nuestra vida, y toda esa ansiedad nos encargamos nosotros de resolverlo, y lo que el Señor nos indica es, venga, traiga todo eso para acá, que yo me encargo, yo tengo todo bajo control. No quiere decir eso prosperidad absoluta en términos económicos. Prosperidad sí, pero a la manera de Dios. En la voluntad de Dios, prosperar no es tener más plata. Prosperar es estar en la voluntad de Dios, agradando al Señor en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y de verdad, ha sido mi experiencia. No soy el mayor ejemplo de esto, pero digo, en lo poco que el Señor me ha permitido hacer, que lo aprendí muy tarde en mi vida, y eso me llevó a vivir momentos muy difíciles, pero cuando en medio de ese aprendizaje he puesto, echado mi ansiedad sobre el Señor, puedo dar testimonio que el Señor ha tenido cuidado de mí. Y quiero compartirle a usted esa experiencia. ¿Qué le llena de ansiedad? ¿Qué lo tiene enredado dando vueltas en círculo? ¿Qué lo tiene agobiado, cargando una cruz pesada y muchas veces hundiéndose como en un fango y con un peso que lo
entierra en ese fango. ¿Qué cosa lo tiene así? Eche toda su ansiedad sobre el Señor. Él ha prometido cuidar de cada una de esas cosas. Él quiere encargarse, pero nosotros, seres torpes, testarudos, muchas veces le decimos al Señor, venga, déjeme a mí que yo me encargo. Cuando el Señor nos ha dicho expresa y claramente que Él tiene el control. Eche su ansiedad sobre el Señor. Eche su ansiedad sobre el Señor. El Señor nos quiere sin afanes, sin ansiedad. Y ojo con este aspecto. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo he sabido de personas creyentes que llevan cargas encima, que llevan cargas que les impide andar de una forma más cómoda en su caminar cristiano. Un rencor contra alguien, una cuenta sin perdonar, una situación sin arreglar con alguien. Y eso genera una carga y no produce paz o no permite que se produzca paz. Produce cansancio, agobia a la persona, esa carga de culpa. Tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, perdóname. He pecado, como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, le dijo a su padre. Pídale perdón al Señor. ¿Qué cargas de culpa tiene usted en su vida? Llévelas delante del Señor. Libérese de esa carga. Confesándola, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Él hace la obra en usted y en mí y quedamos limpios, sin preocupaciones, sin ansiedad y sin cargas de culpa. ¿Hay algo en su vida sin arreglar? El Señor quiere invitarle en esta mañana a arreglarlo. Venga a Él con esa carga. Confiese su pecado. Y Él sí que es fiel y justo para perdonarle. El odio, el rencor, genera cargas pesadas en su vida. Le impide llevar una vida cristiana en paz, como es la voluntad del Señor. Porque usted está cargando con un peso exagerado
que el Señor le está invitando a llevarlo a Él. Eso produce cansancio. No sé si alguna vez haya tenido que echarse a cuestas una carga pesada, una maleta en un viaje, pronto un morral que es como de cargar, pero cuando tiene mucho peso y a lo largo de un tiempo, ese peso empieza a agobiar y a producir dolor de espalda o algún otro tipo de cansancio. Eso es lo que genera una falta, un pecado, una carga de culpa. Que el Señor le ayude a salir de eso, a despojarse de eso, a echarlo todo al Señor, como dice el escritor de la carta a los Hebreos. Que pongamos nuestros ojos en Jesús, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, para así poder correr esa carrera. Fiese su pecado, el Señor le perdona y el Señor le libra de esa carga. Y estoy hablándole también a creyentes. Alguien dirá, no, yo ya vine al Señor, pedí perdón. Sí, para salvación, quizás, pero está llevando encima algunos pecados que el Señor le está pidiendo y exigiendo soltar. Hay una ilustración por ahí famosa de un hombre que un dueño de una finca se encuentra por el camino en su camioneta y el tipo va con un costal pesado al hombro y entonces el tipo de la camioneta para, se orilla y le dice el tipo, súbase, súbase, lo llevo, ¿hasta dónde va? ¿Qué voy? Listo, yo lo llevo hasta allá, súbase. Y el tipo se sube en el platón de la camioneta y el conductor va conduciendo su camioneta y mira por el retrovisor y ve que el tipo está atrás con el costal pesado al hombro. Entonces vuelve y se orilla y para y le dice, venga, don Pepito, descargue el costal ahí en la camioneta. Y él le dice, ay no, don José, ya usted hizo bastante con recogerme y llevarme. Me da pena, además que usted tenga que cargar ahí o sea, estoy llevándolo, me da igual que la tenga usted cargada o que la suelte en el piso, igual vamos en la camioneta. Y es lo que muchos hacemos con las cargas de culpa. El Señor nos ha dicho, echen toda su ansiedad sobre mí, suelten la carga, confiesen sus pecados, que el Señor Jesús es fiel y justo para perdonarnos. Pero nosotros queremos llevar a cuestas las cosas y no queremos soltar y no perdonamos. Y entonces andamos cansados, agobiados, agotados, con ese peso encima. Que el Señor nos ayude para que podamos liberarnos de ese peso. Hay una cosa que es muy interesante del mismo Señor Jesús, como Él a sus discípulos en algún momento en Marcos capítulo 6 versículos 31 y 32 expresa de esta manera. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Hermanos y hermanas, el descanso físico es importante. Tenga cuidado con eso. Les decía al comienzo que me llamó mucho la atención aquella frase de este
estudioso científico sobre el comportamiento del cuerpo humano y cómo él estaba hablando también en algún momento de las actividades multitareas, que cuando tenemos el cerebro haciendo, nos cansamos y ese cansancio mental produce cansancio físico. A mí me pasa con alguna frecuencia eso, pues mi trabajo es menos físico y más eh, mental, y a veces me siento cansado porque pienso mucho, porque estoy todo el día haciendo cosas en mi cabeza y generando cosas, y eso genera agotamiento. Es necesario tener cuidado con eso. Dormir bien, decididamente e intencionalmente, descansar. Mire, el Señor Jesús, él mismo, saca aparte a sus discípulos y los lleva a reposar, a descansar de su actividad, porque eso es importante. El Señor nos invita a tener ese tipo de cuidado. Él mismo nos invita a tener ese tipo de cuidado. Nos invita a no estar afanosos, nos invita a liberarnos de la ansiedad, nos invita a confesar nuestros pecados para que seamos limpiados, nos invita a descansar un poco a través de, pues, este ejemplo que tuvo que ver con los discípulos, pero puede ser o podemos tomarlo como una invitación para nosotros a tener cuidado con la sobrecarga física. Y ahora vamos a terminar con unos textos que nos hablan de ese verdadero descanso. En él, en el Señor Jesús, que es nuestro pastor, dice el Salmo 23, los primeros dos versículos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice la Nueva Traducción Viviente, tengo todo lo que necesito. En vez de nada me faltará, dice, tengo todo lo que necesito. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo, esas dos palabras tienen que ver con descanso, descansar y reposo, me pastoreará. Ese es nuestro pastor. Él provee descanso para usted y para mí, como buen pastor que Él es. Lo que a veces pasa es que somos usted y yo los que nos ocupamos de que ese descanso no se dé como el Señor lo tiene proyectado. Él es nuestro pastor. Él nos hace descansar en lugares de delicados pastos. Él nos pastorea en aguas de reposo. Qué precioso pastor el que tenemos. Y eso realmente es maravilloso. Afianzarnos en esa seguridad que tenemos en que Jehová es nuestro pastor y que tenemos todo lo que necesitamos. El siguiente texto, quedó mal la cita arriba, es Salmos 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Vivir confiado. Podemos acostarnos en paz. Podemos dormir en paz. Porque el Señor es quien nos hace vivir confiados y estar en paz. Y es tan importante dormir bien, descansar bien, para que nuestro organismo funcione bien, que me parece muy interesante cómo el Señor, a través de su palabra y por medio del salmista, en este capítulo 4, versículo 8, quedó escrito de esta manera: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Proverbios 19:23 dice, el temor de Jehová es para vida
y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. En el temor de Jehová tenemos reposo. En el temor de Jehová tenemos reposo. Y termino con este texto de Mateo 11, versículos 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, eso dice el Señor, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Miren lo que dice aquí. La acción es ir al Señor. La invitación del Señor es venir a Él. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Quién no está trabajado y cargado? Cada uno tiene un tipo de carga diferente al otro, pero cada uno la tenemos. Y el Señor es quien nos hace descansar. Nos dice que llevemos el yugo de Él, es decir, en un lado Él y en el otro lado nosotros, para que seamos guiados por Él, para que aprendamos de Él. Dice que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No hay otra fuente de descanso genuina, especial y poderosa que el mismo Señor. El Señor le está invitando a usted y a mí a acudir a Él, a encontrar el verdadero descanso en Él, a encontrar esa expresión maravillosa del salmista: tengo todo lo que necesito. Salmos 23, 1 y 2 en la Nueva Traducción Viviente. Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Eso produce descanso. Que el Señor nos ayude, que el Señor le ayude en su condición cualquiera que sea a encontrar ese descanso verdadero en Él. Amado Dios y Padre, gracias por ese descanso tuyo, porque tú nos invitas a acudir a ti. Nos dices: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que tú nos haces descansar. Señor, te ruego por esta persona que está aquí al frente, escuchando este mensaje, escuchando tu voz a través de tu palabra. Tú conoces su condición, Señor. Ayúdale a acudir a ti para encontrar ese descanso, ese genuino descanso en ti. Oramos, Señor, por quienes no han acudido al Señor Jesucristo para salvación. Tú conoces cada corazón, Señor. Obra en esta persona que no ha llegado al conocimiento tuyo a través del Señor Jesucristo. Convéncele de pecado y ayúdale a acudir a ti, reconocer su pecado y encontrar el camino a ti a través del Señor Jesucristo. Encontrar la salvación a través del Señor Jesucristo. Padre, oramos por cada uno de nosotros que de una manera u otra, en diferentes circunstancias, nos encontramos a veces afligidos, agobiados, perturbados por múltiples circunstancias. Ayúdanos a confiar en ti, oh Dios. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, de esta manera hemos llegado al final de este espacio y damos gracias al Señor que nos ha permitido terminar un episodio más. Que el Señor bendiga su vida, que tenga un resto de domingo muy feliz y una semana rodeada de las preciosas bendiciones de Dios. Feliz día para todos. Chao, chao.